la cristología. Y la cristología, vamos a aprender del pastor Guillermo qué es, a qué estudio se dedica, a qué campos o temas estudia la cristología. Él también nos va a enseñar lo que es el propósito, la finalidad de esta ciencia bíblica, la cristología. Y también nos va a indicar pues, los fundamentos bíblicos, es decir, algunos textos bíblicos, hay muchos, pero nos indicará algunos. Y desde luego nos dirá cuál es realmente el propósito de la cristología, de la importancia de su estudio, pero mejor lo que significa realmente para quienes abrazamos el Evangelio de Cristo. En tal forma, pastor, gracias por estar en Fuego AM. Y bueno, pastor, qué bueno poder escuchar que nos indique qué estudia la cristología, qué es lo que realmente debe significar para nuestras vidas. Muy bien, hermano Juan, queridos oyentes, pienso que esta es una buena pregunta, digamos, como para iniciar este tema y de paso, pues, que sirva de abrebocas y despertar más y más como el deseo de introducirnos y profundizar en esta área de la teología. Quisiera responder de la siguiente manera, y es que la cristología como tal hace parte de lo que se denomina la enciclopedia de la teología. Cuando hablamos de la enciclopedia de la teología, queridos oyentes, estamos hablando de lo que literalmente significa todo el círculo de la instrucción acerca de Dios, la cual nos brinda la palabra, las sagradas escrituras. Así que la escritura nos da muchas doctrinas o nos entrega muchas doctrinas, y estas doctrinas se han tratado de ordenar en siglos pasados para efectos de su estudio, de una manera en que podamos nosotros digamos, entenderla de una forma ordenada o poder empezar y tener un orden cuando nos acercamos al estudio de las Sagradas Escrituras a través de la teología. Entonces, cuando hablamos de esa enciclopedia de la teología, estamos hablando que hay 4 grandes ramas que se han reconocido. Una es la teología exegética, que es la que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con todo lo que tiene que ver con su historia, la interpretación, etcétera. Y hay otro capítulo, otro tomo de la enciclopedia de la teología, que es la teología histórica. Y esta teología histórica, pues, nos narra acerca de lo que es la historia de la iglesia como tal, sus hechos, pero también nos narra cómo ha sido el proceso, cómo la iglesia ha venido desarrollando y estableciendo sus dogmas a través del tiempo. Una tercera área, un tercer tomo, es la teología sistemática, que es la que trata de sistematizar, como dice la palabra, o dividir, clasificar todas las doctrinas que nos entrega las Sagradas Escrituras de una manera ordenada. Y la teología práctica, que es la que ya tiene que ver con los ministerios, puntualmente con el ministerio pastoral, etcétera. Entonces, para no alargar más la respuesta, nuestra cristología está ubicada en el tomo de la teología sistemática. Y como les decía, la teología sistemática trata de hacer un ordenamiento de todas las doctrinas cardinales que nos entrega la palabra de Dios. Así que la cristología se encuentra clasificada generalmente en un 5º volumen dentro de este tomo. ¿Por qué? Porque primero va propiamente lo que es la dogmática, donde está la revelación, la palabra de Dios, luego viene el estudio de Dios mismo, la teología propia, luego la antropología o el estudio del hombre, y después enseguida sigue la cristología.
Y la cristología entonces está articulada con todas las otras áreas de la teología sistemática y es la que nos lleva a estudiar de manera puntual a Cristo, es decir, su ser, su naturaleza y, en segundo lugar, sus obras, es decir, su ser y su obra, es lo que estudia la cristología. Entonces, cuando hablamos de cristología en términos generales, es el estudio de la persona de Cristo y también de las obras de Cristo, queridos oyentes y hermano Juan. Y dentro de cada área, es decir, dentro de la persona de Cristo, vamos a estudiar muchas otras cosas y también dentro de lo que tiene que ver con las obras de Cristo vamos a estudiar otro gran número de cosas. Pero digamos, empecemos por decir que es el estudio de la persona y la obra de Cristo o el ser de Cristo y su obra. Excelente exposición sobre la parte del concepto de la cristología. Mire, Pastor Gómez, que a veces tenemos la idea que la cristología solamente se dedica a estudiar, como dijo el pastor, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, su obra redentora, y como que queda en la mente que solamente es eso, pero el pastor nos ha indicado cómo hay una identidad muy relacionada con la teología dogmática, con la teología propia, con la antropología. Y qué bueno, pastor, que nos hiciera esa amplitud de que realmente la cristología no es una doctrina que está aislada, sino que entendemos, pastor, está relacionada prácticamente con todas las doctrinas cardinales de la Biblia. ¿Es así, pastor? Claro que sí, muy importante esa deducción y también es bueno que nos familiaricemos con esa realidad de que la cristología como tal está en conexión directa con todas las doctrinas. Entonces estamos hablando de la cristología como central, es el foco central de la teología, no exclusivo, sino central. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa en efecto que Jesucristo se nos deja ver en la palabra como el centro. Él es el centro y si Cristo es el centro, pues obviamente cualquier área que toquemos de las Sagradas Escrituras en cuanto a sus doctrinas, pues va a tocar también o va a estar relacionada con la cristología. Así que si hacemos un pequeño resumen, por ejemplo, vemos a Cristo como el foco central de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque Él mismo es el verbo. Hebreos capítulo 1 nos dice que en el pasado Dios nos habló por los padres, o Dios habló a los padres mejor por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Él es central en las Escrituras, pero no solamente es central en el Nuevo Testamento, sino es central en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que desde Génesis está la gran promesa dada a la mujer Eva después de la caída, y esta promesa nos habla puntualmente de esa simiente que aplastará la cabeza del enemigo, que es Cristo Jesús. Y luego podemos hablar también de la relación de la cristología con la cosmología o la doctrina de la creación. Entonces, Cristo también es central en la creación. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan capítulo 1, un texto clásico, vamos a encontrar la participación y la centralidad de Cristo en la creación, de que nada fue hecho en el universo, sino fue por medio del Señor Jesucristo. Así que el papel de Cristo en la creación es un papel también determinante. Si seguimos avanzando en la doctrina de la redención o la doctrina de la soteriología, en términos más técnicos, la centralidad de Jesucristo es también marcada, evidente. O sea que también con la doctrina de la salvación o la soteriología
Cristo es muy importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente Cristo es el autor de la salvación. Entonces toda la doctrina de la redención tiene que ver con Cristo, su persona y su obra. Y si siguiéramos así, llegaríamos a la eclesiología. ¿Y qué podemos decir si hay una relación entre Cristo y la iglesia? Pero por supuesto, pues Cristo es el fundador, es el edificador, es el sustentador y cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Entonces ahí tenemos también otra relación con la cristología, y podemos seguir avanzando a otras áreas de la sistemática, de la teología sistemática, como la escatología o el fin de las cosas, los últimos tiempos, las últimas cosas, y vamos a ver que Cristo es el personaje también central del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Cristo triunfante es quien mora con su iglesia por los siglos de los siglos. Y Cristo, entonces, después de haber triunfado sobre todos sus enemigos, entrega el reino a su Padre. Entonces, creo que con esto podemos tener, hermano Juan y queridos oyentes, pues un panorama de cuánto se relaciona la cristología con todas las doctrinas. Bien explicado, Pastor Gómez, y con mucha claridad bíblica. Pastor, entonces, ¿cuál sería el propósito esencial de la cristología? Bueno, el propósito central de la cristología, hermano, es poder conocer a Cristo. Y poder conocer a Cristo es poder conocer a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Cristo, entonces, o la cristología, tiene como propósito el que el hombre pueda conocer verdaderamente a Dios. Solamente Cristo nos revela a Dios de una manera perfecta, de tal forma que si hablamos de un propósito de la cristología, estaríamos pensando en que en verdad la cristología va a ser cardinal para el creyente, para nuestra vida como hijos de Dios. Necesitamos continuamente crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la cristología tiene como propósito, como dije, ponernos nada más y nada menos que en contacto con el verdadero Dios, creador, juez y señor del universo. Y a partir de ahí, Cristo nos permite entrar en una relación de amor hacia nuestro Padre o hacia Dios, porque Dios se revela en Cristo lleno de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el propósito de la cristología es llegar a conocer a Dios para amar a Dios también a través de Cristo, para vivir entonces una novedad de vida, para parecernos más a Cristo, que es conformarnos más a la imagen de Dios, porque la imagen de Dios quedó totalmente distorsionada por causa del pecado cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, y ahora en Cristo podemos restaurar esa imagen perdida, de tal manera que la cristología tiene como propósito llevarnos entonces a ese objetivo o a ese diseño original que Dios tenía para el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdadera imagen y semejanza de Dios. Él es el hombre hecho conforme a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Cristo para nosotros es determinante, es indispensable. Así que el objetivo de la cristología es llevarnos a la vida que se perdió,
esa comunión que se rompió cuando el hombre cayó en pecado y con él toda la humanidad. Así que creo que con esta perspectiva, querido hermano Juan y oyentes, pues podemos entender que el objetivo de la cristología es sublime, es algo que lleva al hombre precisamente a la salvación para que su alma no se arruine eternamente en el infierno. Tenemos aquí bueno, más que pregunta, es como una inquietud de confirmación de la familia Herrera en Canadá. Nos dice si la cristología es el estudio de la naturaleza divina y humana de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es ese planteamiento, y él pregunta si es bueno o es acertado hacer esa información de que Cristo o la cristología estudia a Cristo como hombre, como Hijo de Dios y como nuestro único Señor y Salvador. ¿Qué le decimos a nuestro hermano, a la familia Herrera en Canadá? Saludo a los hermanos Herrera. Claro que sí, yo creo que es una deducción correcta, teniendo en cuenta que además de lo que está incluido en este pensamiento, conocer a Cristo como tal vez vamos a tener oportunidad de decirlo más adelante, tiene que ver también con conocer más la revelación de Dios y la sabiduría de Dios y el ser de Dios. Entonces, en Cristo, dice en Efesios, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Así que pensemos en grande, hermano Juan y queridos hermanos, cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de Dios mismo, pero por supuesto que este enfoque redentivo es un enfoque cardinal, ¿sí? Para nosotros, los seres humanos, que necesitamos de esa provisión de salvación para nuestra alma, que solamente es Cristo en su naturaleza humana y divina, como se nos reveló a través de o mediante ese consejo de salvación que se estableció desde antes de la fundación del mundo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron entonces ese plan de redención. Y por supuesto ahí está todo ese pensamiento que nuestros hermanos nos presentan acerca del conocimiento de Cristo. Así que si hablamos del conocimiento de Cristo en cuanto a su obra redentora, pues por supuesto que está muy bien confeccionado ese pensamiento. Pastor, ¿qué textos hablan o nos explican precisamente sobre la cristología? Algunos dicen que no, que la palabra cristología no aparece en la Biblia, y pues como expresión no aparece, pero aparece la conceptualización, que es la que nos acaba de dar el pastor. Pero ¿qué textos podemos nosotros acudir para decirle al amigo, miren, aquí está claro y esto es lo que es la cristología, pastor? Bueno, gracias, hermano Juan, por esa pregunta, y lo que usted ha dicho es también muy importante, y poder decir con amor y con humildad a todos los que en un momento dado puedan cuestionar que si la cristología aparece o no aparece el término en las escrituras, esto va a darle entonces validez o no le va a dar validez, importancia o no le va a dar importancia. Debemos decir eso que acaba usted de mencionar, hermano Juan, y es que el concepto está muy claro en la palabra, y que tenemos también una fe en doctrinas como la Trinidad, y que sabemos que el término Trinidad como tal no aparece en las Sagradas Escrituras, pero el concepto está tan evidente y tan claro que la Iglesia desde los primeros siglos empezó a desarrollar sus dogmas trinitarios, aunque la palabra Trinidad no
no aparece en la Escritura. Entonces, asimismo, la cristología, como una palabra literalmente que aparezca, no la vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar el concepto de lo que es la cristología en ese sentido, o la definición que hemos dado, que es el estudio de Cristo, de su persona y de su obra. Entonces voy a mencionar algunos textos bíblicos y voy a empezar precisamente por este texto de Primera de Juan 5:20, que dice: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que conocer a Dios, nos está diciendo aquí el texto, es a través de Cristo, porque conocer a Cristo es conocer a Dios, y por eso dice Juan, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Pero hay más por decir, y quiero mencionar el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Aquí el apóstol Pablo nos dice algo muy, muy importante, y es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y todas las riquezas de pleno entendimiento que se alcanzan al conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. Entonces note que ahí estamos hablando del estudio de Cristo, del conocer a Cristo, porque en Cristo, si no conocemos a Cristo, no vamos a conocer todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, y tener pleno entendimiento acerca de lo que Dios ha querido revelarnos para nosotros y para nuestros hijos en la palabra de Dios. Y es en Cristo que se nos revelan todas estas cosas, porque en Él está el tesoro, como dice aquí, de la sabiduría y del conocimiento. Y quisiera también agregar otro texto del apóstol Pablo, donde él, en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11, dice algo muy importante. Dice que él todo lo tuvo por basura para ganar a Cristo, para ser hallado en él, a fin de conocerle, note, a fin de conocerle, conocer a Cristo, eso es cristología, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y quiero dar un último texto en este momento, para no alargar más la respuesta, un último texto donde me parece que está mucho más claro el concepto de la cristología como lo hemos definido, como el estudio de el ser o de la persona de Cristo y de su obra. Y voy a leer Efesios capítulo 1, 17 al 23, y mire cómo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y por la cual podemos conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que tenemos textos muy evidentes donde el concepto es claro. En Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento. Así que
Es necesario entonces conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo en Efesios, diría yo, es mucho más explícito porque dice que él ora, él ruega a Dios porque se nos dé la forma de crecer en el conocimiento de Cristo. Eso es cristología, conocer a Cristo. Entonces creo que estos pasajes pueden ser un buen comienzo para entender la cristología como ciencia y la necesidad de acercarnos a la cristología con una expectativa clara, porque Dios mismo nos está llamando a conocer a Cristo, porque en Él están las riquezas, todos los tesoros del conocimiento. Ahí es donde podemos conocer a Dios de una manera perfecta, completa, como Él se nos revela. ¿Por qué? Porque conocer a Cristo es conocer a Dios mismo. Y por eso entonces debemos orar con Pablo por que el Señor nos dé una iluminación para que a través de su palabra podamos conocer a Cristo. Entonces, mi hermano, creo que con eso puede ser un buen comienzo al respecto. Claro que sí, pastor, muy bien explicada las inquietudes y en verdad, lo que decía el pastor, ¿no, amigo oyente? En Cristo vemos toda la plenitud de la grandeza de Dios. Pastor Guillermo, hay un amigo en Australia que nos transcribe el versículo 3 de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, y transcribe y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la pregunta que él hace al pastor es si este texto de Pablo a los Corintios nos enseña que a Cristo lo vemos en toda la Escritura, en todo libro, en todo capítulo, en todo versículo. Sí, estudiando la cristología y como dice Pablo, conforme a las Sagradas Escrituras, podemos ver a Cristo en toda esta extensión en las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿qué le decimos a mi amigo Ignacio en Australia? Hermano, muchas gracias por su pregunta y es muy importante. Últimamente, para dar un poquito de trasfondo, Sí. últimamente, hablo de las últimas décadas aquí, pues en nuestro medio eclesiástico, se perdió lo que es un principio, llamemos fundamental de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver precisamente con una predicación donde podemos encontrar a Cristo en toda la palabra. Y aquí debemos hacer algunas precisiones, es decir, que esto no significa que en cada versículo, en cada texto vamos a encontrar a Cristo. Algunos autores o algunos predicadores hacen eso y sacan algunas alusiones a Cristo de todo prácticamente o de cualquier pasaje, pero algunas veces eso se llama más una alegoría que no una interpretación propiamente, llamemos legítima del texto bíblico. Entonces lo que sí podemos decir con claridad es que el mismo Señor Jesucristo le enseñó a los caminantes de Emaús, si recuerdan, de que todas las escrituras daban testimonio de él y que cuando precisamente él va con ellos allá camino de Emaús, antes de darse a conocer, él les hablaba y dice que los caminantes encontraban en sus palabras algo especial, y después cuando ya él se les revela como el Hijo de Dios, se les da a conocer como que él es Cristo. Él toma todas las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Pasando entonces por la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento,
Ese es un resumen de lo que era el canon del Antiguo Testamento y pues les deja ver todo lo que dicen las escrituras acerca de él. Entonces, es verdad, toda la escritura nos habla acerca de Cristo porque el tema central de las Sagradas Escrituras es el plan de salvación en Cristo Jesús. De tal manera que desde Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar a Cristo como el tema central, el tema central. Entonces, en efecto, debemos hacer una cuidadosa interpretación para ver cómo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en ciertos casos se nos habla de Cristo en un sentido profético, en otros casos se nos habla en un sentido tipológico, en otro caso se nos habla en un sentido analógico y así sucesivamente. Entonces, lo cierto es que en efecto, todas las escrituras nos van a conducir a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el tema central, la salvación, el plan de salvación que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo han diseñado. Así que vamos a encontrar a Cristo siempre en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Solo que sin caer, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla o coloquial, sin caer en exageraciones de que en cada letra, en cada frase va a estar Cristo. No, debemos de ver el contexto, debemos de ver cómo se relaciona ese contexto con el tema que está tratando y cómo apunta a Cristo ese tema que se está tratando en cada pasaje, ya sea de un libro histórico en el Antiguo Testamento, ya sea un libro profético en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, haciendo una justa interpretación, pero sí vamos a encontrar siempre esa relación, esa conexión legítima con Cristo en todas las Sagradas Escrituras. Excelente, Pastor Guillermo, por esa explicación. Y esperamos que nuestro amigo Ignacio y todos los que están escuchando pues hayan recibido esta declaración, porque como dijo el pastor Gómez, de hace unas décadas atrás, se ha querido siempre que Cristo aparece en toda palabra, y lo que él dijo, ¿no? Es más producto de una alegorización que no de una correcta exégesis. Pues no quisiera dejar pasar esta inquietud, pastor, de un hermano que no entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de leerla tal como él la escribió, porque no quiero sí la que se quede él con la inquietud. Él dice, cuando el pastor dio la definición o conceptualización de cristología, él dice, quiere decir que la teología es la definición en la cristología. Y ahora le repito, pastor, lo que él dice es, quiere decir que la teología es la definición en la cristología. Yo no la entiendo muy bien, pero no sé el pastor cómo la puede entender. Bueno, voy a decir algo a ver si el hermano está pensando por ahí, que si en resumen, cristología es igual a teología. Entonces yo diría sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos revela a Dios y el estudio de Dios se llama teología. Entonces, cristología es igual a teología porque Cristo y Dios son el mismo y Cristo nos revela al Padre, nos revela a Dios. Entonces, en ese sentido, podemos decirlo a manera de como una frase, digamos, en un sentido como una síntesis o una idea muy resumida. Cristología es teología. ¿Por qué? Porque es estudiar a Dios a través de Cristo. Excelente, pastor Guillermo. Vamos a continuar, amigo oyente. Estamos en un tema muy importante y muy bien explicado desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras por el pastor Guillermo Gómez sobre lo que es la cristología, qué estudio, qué comprende. Y habría una última inquietud, pastor, cómo pasa tan rápido el tiempo en radio y tan interesante el tema, pero aquí hay una pregunta, pastor, entonces, digamos así, ¿cuál sería la importancia de la cristología
para el creyente del Evangelio. Muy bien. Bueno, sumado a todo a lo que ya hemos dicho, en virtud a todo lo que la misma Escritura nos dice acerca de la importancia de conocer a Cristo, podemos decir que en efecto la cristología es muy importante porque es vital para todo hombre. Estamos hablando tanto del hombre caído como de el regenerado, el creyente. Es vital para todo hombre, pues es en él en Cristo, donde se reúnen todas las cosas, donde se explican, donde podemos encontrar el sentido de todo lo que Dios nos ha revelado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los hermanos o la iglesia fácilmente como que abre las Sagradas Escrituras y mira como que es una colección de libros y a su vez como una colección de diferentes temas, pero como que no le hallan un hilo conductor y como que cada tema está aislado y tiene que ver con una cosa, pero es totalmente diferente al otro tema que me presenta otro libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y entonces, por ser la Escritura, la palabra de Dios, pues nos abruma con tanta información que nos dan las páginas de la Biblia. Entonces, como que sí, como que nos desorientamos y nos perdemos ahí en toda esa información tan abundante de testimonios, de historia, de situaciones, de profecías, etcétera, etcétera. Entonces la cristología es tan importante porque es la que nos permite entender claramente el mensaje de las Sagradas Escrituras y el orden en que está escrito, en el sentido de que hay un plan, hay un propósito de cómo la revelación se va dando de manera progresiva para precisamente permitirnos conocer más a fondo el plan de salvación donde el que ejecuta ese plan de salvación es Cristo. Entonces vamos a encontrar la conexión que hay a través de toda la Biblia en sus enseñanzas y vamos a darnos cuenta que es una gran enseñanza, pero una sola enseñanza, la que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un gran relato, como dicen algunos teólogos, pero es uno solo. Y entonces cuando estudiamos a Cristo, la cristología nos va a dar mucha luz y cada cosa que leemos en la Escritura, ya sea de Génesis, ya sea de Isaías, ya sea de los Proverbios, entonces vamos a hallarle el sentido en conexión con Cristo y vamos a ver cómo cada cosa cae en su lugar cuando tenemos una cristología clara en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, en ese sentido, podemos decir cuán importante es la cristología para poder entender y enriquecernos, disfrutar y saborear más la palabra de Dios, sea el libro que sea. Algunos hermanos, por ejemplo, hermano Juan y queridos oyentes, dicen, no, es que a mí no me gusta leer el libro por ejemplo, el libro de los números o el libro de Deuteronomio o X libro. ¿Por qué? Porque en efecto son libros muy densos, tienen unos relatos bastante complejos y como que el hermano no le ves mucho sentido. Pero cuando conocemos a Cristo y conocemos a través de Cristo que Él es el que tiene a cargo llevar adelante el plan de salvación, entonces nos vamos dando cuenta por qué el libro de Números sí nos está dando una revelación más clara respecto a ese plan de salvación que es en Cristo. Así que vamos a tener nosotros una gran bendición, vamos a tener un gran provecho
cuando estudiamos la cristología. ¿Por qué? Porque nos permite, como digo, acercarnos a la Biblia para poder entender mejor ese solo mensaje que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso en el sentido de lo que sería el acercamiento, de la meditación, del estudio de las Sagradas Escrituras. Pues la cristología es muy importante por eso. Y la cristología pues podemos seguir sacando muchas otras conclusiones en cuanto a su importancia, en virtud de que una buena cristología nos va a permitir entonces una buena exégesis, una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. La cristología ya a nivel devocional pues me va a llevar a una comunión mucho más clara, mucho más íntima, mucho más vívida con el Padre, porque pues Cristo nos lleva al Padre. Entonces conocer a Cristo nos va a permitir ya de manera personal tener mucha más luz acerca de las grandes bendiciones, los grandes misterios que están encerrados en Cristo y que el Padre quiso encerrarlos en Cristo para que nosotros nos beneficiáramos, alimentáramos y enriqueciéramos nuestra fe, enriqueciéramos nuestra alma, fortaleciéramos nuestra esperanza de gloria al conocer más a Cristo. Entonces, podríamos enumerar y seguir diciendo muchas cosas acerca de la importancia de la cristología, y todo porque desde el comienzo dijimos, la cristología nos habla de la persona y la obra de Cristo, y Cristo es central. La cristología es central en la revelación, en toda la Escritura. Así que tenemos mucho por decir más acerca de la importancia de la cristología, pero con esto podemos, creo, tener una idea general adecuada al respecto. Sí, pastor, así es. Desde Tunja, Luis Eduardo Casas pregunta que si la cristología tiene alguna relación con la escatología, especialmente, dice él, en el periodo milenial. Bueno, vamos a decir en principio que por supuesto que la cristología está relacionada con la cristología. ¿Por qué? Porque el cierre, la culminación de todo el plan de Dios va a ser precisamente esa entronización, glorificación de todo el pueblo de Cristo en el nuevo cielo y la nueva tierra, donde moraremos con Él por los siglos de los siglos. Entonces, digamos que en ese sentido es un clímax, ¿no? Donde es en virtud de Cristo, es por la obra de Cristo que podemos entrar a esa gloria venidera y participar de ella a plenitud. Entonces Cristo otra vez es el que ejecuta y hace posible esa obra. ¿Para qué? Para que finalmente podamos disfrutar de Cristo y de Dios por los siglos de los siglos en comunión perfecta y gozarnos de sus delicias para siempre. Entonces, no solamente desde la perspectiva de lo que es el milenio, sino desde la perspectiva de lo que es la eternidad. Creo que debemos mirar un poco más allá del milenio, que es el nuevo cielo y la nueva tierra, y la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo como una novia ataviada. ¿Para quién? Para su marido, que es Cristo. Entonces, es eso donde debemos hallar mayor expectativa. ¿Por qué? Porque digamos que en un sentido el milenio es algo que va a quedar atrás, ¿sí? Y vamos a entrar ya en una nueva relación con Cristo, con el Padre y con el Espíritu por los siglos de los siglos, en ese cielo nuevo y nueva tierra donde solo mora la justicia, como dice el apóstol Pedro. Gracias, Pastor Guillermo. Se nos ha agotado el tiempo. Consideramos, amigo oyente, que esta exposición es muy clara, muy bíblica.
la que nos ha hecho el pastor Guillermo Gómez. Acá el de la pregunta de la teología con la cristología es Rodrigo Arias y le da gracias al pastor por la excelente respuesta. Pastor Guillermo, agradecemos su tiempo por estar en Fuego AM. Damos gracias a Dios por su ministerio y qué bueno que nos pueda suministrar un enlace a los oyentes o a alguna persona que posteriormente también en el video en YouTube quiera comunicarse con el pastor. ¿Qué enlace les suministramos, pastor? Gracias, mi hermano Juan. Creo que nos queda más fácil por nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. El canal de YouTube, Iglesia Bautista Gracia Soberana, y ahí va a poder encontrar mucho de información de nuestra iglesia, de la Facultad Teológica, y también poder entrar en contacto si es necesario para poder servirle en lo que esté a nuestro alcance, hermano Juan. Bueno, pastor, agradecemos y reiteramos la presencia en Fuego AM del pastor Guillermo, amigo oyente. Usted puede volver a escuchar esta enseñanza, es un contenido de mucha edificación. Y bueno, muchas bendiciones, pastor Guillermo. Ojalá en otra oportunidad tengamos la bendición de tenerlo nuevamente acá en el canal Fuego AM. Bendiciones, un abrazo, pastor. Gracias en el Control Master, a Lorena, a todos los amigos que se comunicaron. Y bueno, damos gracias a Dios porque es un tiempo que el Señor nos regala para compartir con ustedes la palabra de Dios, para edificarnos, seguir alimentándonos siempre, siempre con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Bendiciones, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad.